Hola a todos, Dios me los bendiga inmensamente, espero que se encuentren bien. Les extiendo un fraterno y cordial saludo. Dios me los bendiga inmensamente. Eh, Me confirman, porfa, que me están escuchando bien. Sí. Y cuéntenme si han podido reflexionar sobre lo que conversamos ayer. Fue una clase un poco magistral. Hoy vamos ya a entrar un poco más en la práctica. Pero ayer hablábamos que la intención de esa primera clase era provocarlos, era encender su espíritu docente, eh, de alguna manera llevarlos hacia la reflexión de la praxis docente. Espero que que se haya cumplido ese objetivo. ¿Vale? Bien, para los que, vamos a ver, durante la clase de hoy, si de pronto tiene una pregunta, un comentario que hacer, en las reacciones puede levantar la manito, yo le puedo darle de pronto la palabra, una noción de orden, seamos puntuales, evitemos de pronto, si es una pregunta personal o una pregunta de carácter muy particular, de interés muy particular de usted, por favor me la puede hacer por las redes sociales, ¿vale? Eh, Busquemos que los comentarios y preguntas puedan ser de interés colectivo o que tengan que ver puntualmente con el tema que estamos conversando. Obviamente, yo le iré dando la palabra sin afectar, obviamente, el orden del día. Así que si hay varias personas que la mano levantada, le daré la palabra a uno, seguiremos con la clase, después le daré la palabra a otro para poder ir avanzando. Ok, va. No quiero perder la oportunidad de invitarlos a seguir las redes sociales si no lo han hecho de la Corporación Internacional Líderes, tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. De esta manera podrían estar siguiendo mis participaciones en la SIL y la participación de otros profesores que también con mucha excelencia van a estar desarrollando otro tipo de temas. ¿Ok? De igual forma, para quienes no estuvieron ayer o para quienes se conectan por primera vez, mi nombre es Ever Coronado, soy el tutor. Ayer tuvimos un espacio muy enriquecedor, muy maravilloso. Y pues bien, usted ha decidido continuar. De pronto, algunas personas por circunstancias, por intereses, quizás de pronto hoy no puedan acompañarnos. Lo más probable es que vean el diplomado asincrónicamente. Pero muchas gracias por reservar el espacio y el tiempo para estar acá. De manera personal, quiero motivarlos para que puedan establecer contacto conmigo desde mis redes sociales. Ahí estamos. Hoy ya he montado dos videos, cápsulas de la clase de ayer, que hicieron parte de la sesión de trabajo ayer y que ya hoy definitivamente ya están acá. Entonces vamos a comenzar con un pequeño video reflexivo, eh, y pues que precisamente ayer lo abordamos en clase, porque este video precisamente fue un fragmento de la clase de ayer. Dice Dani, buenas noches, profe. ¿Estas clases son solo para docentes? No. De hecho, estas clases usualmente son para personas de diferentes profesiones que deseen de pronto enseñanza, conferencia. Por ejemplo, Dani, tú que eres psicóloga, pues lo más probable es que vas a aprender muchas cosas que te permitirán dar clases, pero que también van a enriquecer tu propio proceso profesional como psicólogo. Así que siéntete cómoda y pues bien, también la certificación juega un papel fundamental. Y aquí quiero hacer algo con el permiso de ustedes, ¿ya? Y es que quiero platicarles a todos la importancia de poder
certificarse o poder aportar a este tipo de ejercicios académicos. Uno, porque lo que van a aprender aquí, y ustedes mismos se van a dar cuenta, está en un nivel de alta calidad, que quizás en otros escenarios podría, obviamente, no bajar de 400 o $500 un diplomado en una universidad tradicional. Aquí vamos a estar trabajando temas muy innovadores, muy reflexivos, muy pertinentes que ustedes van a aprovechar. Sin embargo, es un escenario de puertas abiertas. Dos, estos escenarios de bajo costo, por ejemplo, la Corporación Internacional Líderes, cubre mis honorarios, se certifique o no, va a cubrir mis honorarios, porque eso no está, eh, es independiente. Si usted pague o no, cubre mis honorarios como cubre el honorario de las publicidades que permitieron llegar a usted y de cubrir pues todos los gastos que giran alrededor de este ejercicio. Así que si está en sus posibilidades poder aportar, lo único que va a hacer es que este tipo de escenarios más adelante sigan estando presentes para usted y para algunas personas que ustedes conozcan. Muchas personas dicen, yo quisiera que eso que el profe dijo ayer, eh, todo el mundo lo escuche porque el sistema educativo necesita ser cambiado. Pues bien, hay muchas formas de patrocinar ese tipo de movimiento y de discursos y una de esas, seguir las redes sociales que no nos cuesta nada, comentar para que ese tipo de mensaje llegue a mucha gente, no nos cuesta nada. Y pues bien, cuando estamos en este tipo de escenario y si en nuestras posibilidades, porque sé que muchas personas están aquí cualificándose y no tienen las posibilidades, pero si están las posibilidades, pues qué bueno ser parte de este proyecto. Entonces, simplemente ahí como para motivarles en el ejercicio. Entonces, vamos ahora a iniciar. La clase de hoy va a ser supremamente importante. Siéntense cómodos y disfruten al máximo porque esto es un escenario pensado y dedicado para ustedes. Bien, ayer hablábamos, para los que no estuvieron y de manera muy rápida, hablábamos de la importancia de cambiar nuestra visión de la educación, de dejar de pensar que educar es transmitir algo, que educar es poner algo en el otro. Por el contrario, educar es sacar del otro lo que tiene por potencialidad humana y traerlo al escenario educativo. Decía Paulo Freire, educar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción y construcción. Eso es lo que hace un maestro del siglo XXI. Es lo que decía José Martín, es educar es preparar al hombre para la vida. Y si leemos completamente la frase de José Martí, diría algo más o menos así. Educar es hacer al hombre resumen del mundo que le ha antecedido, hacerlo resumen del mundo viviente, de tal manera que pueda estar por encima del mundo y pueda salir a flote y no dejarlo debajo del mundo, con lo cual no pueda salir a flote. Educar es preparar al hombre para la vida, decía José Martí. Así que mi deber como profesional, por ejemplo, si yo soy docente, por ejemplo, a mí, ¿cuál es mi intención? Hagamos que yo estoy aquí como siendo formador de formadores, porque ustedes van a ser maestros o ustedes son maestros, lo cual hace que yo en este momento asumo un rol de formar formadores. De esta manera, mi objetivo es ponerlos por encima del mundo, de los desafíos educativos que en este momento se nos presentan en el aula de clase, tanto en el contexto universitario como en el contexto de educación básica y media. Y por esa razón hablábamos ayer de superar las contradicciones, de aunque seamos docentes del siglo XX y aunque muchas veces tengamos culturas tradicionales del siglo XIX, yo tengo que centrarme en formar estudiantes del siglo XXI para el siglo XXI. Y ahí vamos a hacer la diferencia. Hablábamos de los 7 saberes necesarios de la educación del futuro. Decíamos de la ceguera del conocimiento, de vencer toda arrogancia intelectual, todo intelectualismo y comprender que como maestros somos una obra inconclusa de aprendizaje, que nunca vamos a dejar de aprender. Y una vez un profesor me dijo que el músico viejo no practica.
¿sí? El músico viejo no practica, dando alusión que él, como es maestro viejo, no tenía que planear clases porque ya todo lo tenía aquí en la cabeza. Y eso, lastimosamente, es de las cosas que más le ha hecho daño a los procesos formativos. Profesores que entran en un fraude pedagógico, profesores que fingen enseñar y estudiantes que fingen aprender. En un cumplimiento, cumplo, pero miento, porque al final no estoy educando realmente. Decíamos que tenemos que vencer todo terrorismo en el aula y comenzar a educar de manera afectiva. Hablábamos de la ceguera del conocimiento y le dábamos un valor muy significante. Finalmente, hablábamos del valor de lo importante y decíamos que nosotros como maestros y como formadores tenemos que también aprender a reconocer qué es lo importante. A mí ante años pasados, una estudiante, el año pasado, perdón, una estudiante por allá en el mes de marzo de grado 11, ya próxima a graduarse, me pregunta, profesor, quiero un consejo. Yo siempre, hay un dicho que las puertas de mi oficina están abiertas y llegaron, profe, necesito un consejo. Digo, claro, mi vida, siéntate, cuéntame. Ella es futbolista y me dicen, en este momento me están dando una oportunidad. Quieren que me presente en Antioquia, en Medellín. Hay un club deportivo que está interesado en ficharme, pero decidir esto implica dejar el grado 11 y lastimosamente eh, de pronto, al menos aquí en la institución, retirarme de la institución este año. Es una niña relativamente aplicada y yo simplemente le hacía una pregunta. Le decía, ¿crees que esta oportunidad se te puede presentar el próximo año? Y me decía, profesor, es muy difícil, ¿sí? Porque estos fichajes, el interés lo tienen ahora, no se sabe si el próximo año tengan el mismo interés hacia mí. Él es perfecto. En el peor de los casos, ¿podrías repetir el año el próximo año, el grado 11? Sí, profe. Claro que lo podría repetir. Perfecto. ¿Qué crees que deberías tomar? ¿Qué decisión crees que deberías tomar considerando lo que acabo de decir? Finalmente, con la mamá, con los papás, deciden y se va a Medellín o ahora la sigo en las redes sociales. Fue fichada, está jugando y pues obviamente está desarrollando su bachillerato o el grado que le falta de manera virtual en una institución especialmente para eso. Pero a veces no podemos perder el foco de lo importante, ¿cierto? Reconocer la importancia de las emociones, reconocer la importancia de la salud mental en el aula de clase. No es posible que yo tenga un estudiante llorando o un estudiante llorando en el aula de clase y yo como maestro sea un insensible. Suspendamos la clase, intervengamos la situación. Cuéntame, ¿te sucede algo? ¿En qué te puedo colaborar? ¿Hay algo que necesitas en este momento? ¿Requieres apoyo de alguna de tus compañeras, pero o de alguno de tus compañeros? Pero no podemos tener una práctica educativa insensibilizada o inhumanizante. Tenemos que humanizar nuestra práctica educativa. Esa relación entre el texto es importante, pero el contexto también lo es. Y el subtexto o el sujeto también es importante en esta ecuación. Y nosotros como profesores tenemos que abordar esto. Decíamos que detrás de cada concepto concreto es un concepto abstracto que proteger, que la institución le va a dar un salón, pero es responsabilidad de usted construir un aula. Decíamos que es importante tener una casa, pero un hogar también lo es, que de nada sirve tener un certificado si no tengo aprendizaje, así que viene la conciencia del ser. Ahora, pues bien, y terminando ese repaso de lo que fue la clase anterior, vamos a entrar en dos temas en el día de hoy y vamos a hacer nuestra primera práctica utilizando inteligencia artificial, ¿cierto? Hoy vamos a hablar del saber útil y del pensamiento superior, ¿ok?
Entonces, otra de las cosas que decía Edgar Morán en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro era el saber útil o el conocimiento pertinente. Resulta que si yo les preguntase a ustedes, como una vez me preguntaron a mí, si es importante lo que yo enseño, ustedes lo más probable es que respondan lo que yo respondí. Claro, en ese momento yo estaba dando matemática, álgebra booleana, estaba viendo matemática computacional con puertas lógicas digitales. Y decía, claro, claro, por supuesto que es importante, porque sin esto que yo estoy enseñando no existieran los computadores, ni los celulares, ni los procesadores, ni nada. Así que cada uno de ustedes, si da biología, dirá, es que sin la biología no existieran las medicinas, los médicos, nada de esto. Con la comprensión del sistema natural, no, eso no existiera. Ah, es que sin el derecho no existieran las leyes, no existieran esto. Es que, por ejemplo, sin la arquitectura no existieran, cada quien, desde los temas que desarrolla, desde las unidades temáticas que desarrolla, todos tenemos una cantidad de razones por las cuales justificar que lo que enseñamos es útil. Pero cuando a mí me hicieron una pregunta y me dijeron, ven, ahora respóndeme la pregunta sin acudir a las razones epistemológicas del conocimiento. Es decir, respóndeme esta pregunta. Para ese chico, para esa chica, ¿por qué es importante lo que tú enseñas? En, en términos de su vida, en términos de su práctica de su vida, en términos para su contexto, en términos para su día. Y obviamente yo decía, no, la verdad que lo que yo enseño no es aplicable para el día a día. Y me di cuenta que era un tipo de excusas que yo había dicho para no enfrentar la realidad que como maestro tengo que enfrentar. Y es responder la gran pregunta. Y es que, miren, la vida da origen al conocimiento. El conocimiento no da origen a la vida. La vida le da origen al conocimiento. La matemática sale de la vida real. Pitágoras problematizó la vida, problematizó el contexto y sacó, obviamente, los teoremas de Pitágoras. Newton estaba sentado, ve que cae una fruta y se pregunta, ¿por qué esta fruta no cae para arriba? Quiere decir que las leyes de Newton salieron de problematizar la vida coloquial, la vida de estar sentado, la vida de estar viviendo como un hombre natural, la realidad. Es decir, las ciencias surgen de la problematización de la realidad y no viceversa. Es decir, no soy, no es el conocimiento el que me va a llevar a vivir, no, es la vida la que me va a dar el conocimiento. Así que yo como maestro, si bien es cierto, muchas veces le doy la espalda, literalmente hablando a mis estudiantes cuando trabajo en el tablero, no debo de manera figurativa darle la espalda a la realidad del educando. Eso lo decía Jean Piaget con la teoría de la equilibración. El sujeto se alimenta del contexto, se alimenta de la realidad. La realidad le da sentido de aprendizaje al sujeto. Y para mí no fue sencillo, porque los temas que yo daban eran complicados. Y entonces, en ese momento, quizás ahora con la inteligencia artificial me hubiese apoyado, en ese entonces no. Entonces, en ese entonces comencé a problematizar y me di cuenta que la álgebra booleana ayuda al pensamiento lógico y el pensamiento lógico está directamente relacionado con la toma de decisiones diariamente. Entonces, cómo aprendiendo la lógica, ellos podrán tener un recurso para la toma de decisiones. Pero aún en la toma de decisiones, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo, imagínense que usted, por sus principios y sus valores, no puede estar con más de una persona. Usted es una persona monógama, usted le gusta a una sola persona y es fiel a una sola persona, por ejemplo, pero curiosamente está en una encrucijada. Conoció a 3 personas y las 3 personas les interesan. Y usted quiere tomar una decisión porque no quiere jugar con el sentimiento de las tres o de los tres y usted quiere definitivamente ser responsable con su sentimiento y con los de los demás y quiere tomar una decisión. Entonces aplicamos la lógica booleana para intentar identificar ciertos atributos de cada una de las personas y comenzamos a generar un ejercicio de toma de decisiones. ¿Sí?
Y aunque muchas veces, en algunos casos, los teoremas sugerían que la mejor o el mejor candidato era el C, resulta que ahí aplica la complejidad humana. Y decían, profe, pero aunque, aunque la lógica plantee el C, pues definitivamente quizás yo me iría por la B. Y eso también me permitió reflexionar con los estudiantes. Entonces entendemos que la lógica juega un papel importante en nuestra vida hasta cierto punto, donde también comienza el albedrío, comienza la complejidad humana, las emociones humanas, los sentimientos humanos, los imaginarios, las percepciones a jugar un papel fundamental en la toma de decisiones. Entonces, me he encontrado con muchos maestros que cuando yo les explico este tema del saber útil, desde la perspectiva pragmática del estudiante, muchos dicen que eso es imposible, que, que eso es utópico en la educación. Y yo les respondo lo que Henry Ford algún día dijo. Henry Ford dijo, si dices que puedes y dices que no puedes, o sea, si dices que puedes o dices que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Si yo digo que puedo y que sí puedo tener una praxis contextualizada con la realidad, con el contexto de los educandos, voy a hacer todo lo posible para que eso sea una realidad. Y voy a terminar demostrándome a mí mismo que sí era posible, por lo cual tuve la razón al decir que sí se podía. Pero si digo que no puedo, ¿sí? Cruzo mis brazos y definitivamente me dejo llevar por las imposibilidades, pues no me forzaré ni lo suficiente ni lo básico para que eso se convierta en una realidad. Así que me estaré demostrando a mí mismo que también tenía la razón. Así que si digo que puedo o digo que no puedo, en ambos casos tengo la razón. Pero en la complejidad humana, yo deseo ser de quienes dicen que sí se puede. Porque sé que ese camino cambia vidas, no solamente la mía, porque la va a cambiar, sino también la vida de mis estudiantes. En una ocasión me invitaron a dar una conferencia en una reunión de líderes cristianos, una comunidad grande cristiana. Me hizo una invitación muy especial para que hablara de liderazgo, teopedagogía y enseñanza. Y no sé, podían haber unas 90 personas. Era una escuela de líderes, todos eran líderes. Y comencé haciendo la pregunta, les preguntaba a todos ellos si pensaban que la Biblia era útil o era inútil. A una sola voz y mientras que algunos de pronto sí me miraban algo feo. La mayoría comenzó a decir, claro que es útil. Y comenzaron a lanzar expresiones como obviamente es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Y comenzaron a responder la pregunta de si la Biblia era útil o inútil desde lo que ellos consideran que es el origen del pensamiento o el origen eh, de, de, de estas sagradas escrituras. ¿Sí? Pero allí es donde comencé entonces a guiar el discurso. Y yo les decía, ven, ¿cuántos de ustedes se han acostado enojado con su esposa o con su esposo? Sean honestos y muchos levantaron la mano. Y yo decía, pues, escrito está, no permita que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes lastimosamente terminan teniendo un mal temperamento y ofuscándose frente a circunstancias? Y muchos levantaban la mano. Y decía, escrito está, ¿cierto? Que la mansa respuesta pacienta la ira, más la respuesta áspera aumenta el enojo, ¿cierto? Y yo decía, ¿cuántos de ustedes lastimosamente han prestado dinero y les han quedado mal y han perdido amistades y muchos levantaron la mano? Pues escrito está que no le salgas de fiador a tu hermano, ¿sí?
Entonces comencé a guiarlos a través de muchos versos en enseñarles que muchas veces nos conformamos con la raíz epistemológica del conocimiento y no profundizamos en, la, en el conocimiento pertinente desde lo pragmático, que es para el sujeto el conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento para el sujeto? ¿Sí? ¿Cómo el conocimiento juega un papel importante en la vida del sujeto? Y eso va a generar conexiones, sinapsis, plasticidad cerebral que va a expandir el conocimiento. Cuando logren esto que estoy hablando, van a activar la corteza prefrontal del cerebro y la amígdala, que es el cerebro emocional. Y el cerebro emocional va a activar las funciones cognitivas, ¿sí? Que le van a permitir a la memoria episódica y semántica lograr aprender a largo plazo. De lo contrario, si yo el único condicionante que tengo en el aula de clase para que el estudiante me haga un trabajo, un ejercicio o estudie en la nota, ¿qué va a pasar? La corteza prefrontal del cerebro, ¿cierto? Automáticamente va a decir, pues bien, esto es un impedimento para que nosotros pasemos al siguiente semestre. Vamos a estudiar para el examen. Pero cuando suceda que estudian para el examen, gana el examen, resulta que ese conocimiento no tiene raíces significativas en el sujeto. Mire, ¿qué es de las cosas que yo jamás olvidaré de la escuela? La lectura. ¿Por qué? Porque leo todos los días. La escritura. ¿Por qué? Porque escribo todos los días. Jamás olvidaré la suma, la multiplicación y la división, porque usualmente son operaciones básicas que utilizo todos los días. ¿Sí? Recuerdo que era bueno en integrales. Ahora me pones un ejercicio integral y te voy a pedir 1 hora o 2 horas para verme como 10 videos de YouTube para ver si recuerdo algo. Porque si lo que yo aprendí no está asociado a las realidades de vida, va a tender al olvido. Se va a terminar olvidando. Y por eso le decía a esa comunidad, en esa conferencia, le hablaba del que tenga oídos para oír, que escuche, y que no seamos oidores olvidadizos. ¿Sí? Y con, y, y permítanme la metáfora que voy a, la metáfora no, permítanme el comentario que voy a decir. Tener la Biblia abierta, por ejemplo, no, no va a generar ninguna transformación. Como leer cualquier libro, no va a, o sea, tener un libro abierto, tener la biblioteca llena de libros de epistemología, de ciencia, de química, de física, pero si yo no lo leo y si yo no lo reflexiono en mi vida, puedo tener los libros que quiera, pero no va a haber una trascendencia. Y con esto voy a cerrar para continuar. Permítanme darle un consejo de alguien que de lo que recuerda ha pasado en la academia toda su vida, desde los 4 años, 3 años en preescolar, primaria, secundaria, universidad, especialización, maestría, doctorado, N diplomados, N cursos. Soy tan inquieto como muchos de ustedes que tienen una cantidad y algunos de ustedes hasta tendrá 2 doctorados. Permítame darle un consejo. Hace menos de 10 años, por allá en el año 2014, casi 10 años, cambié mi manera de pensar. Entendí que no es tan eficiente dedicar mi vida al estudio como sí lo es estudiar para la vida. Muchas veces terminamos gastando nuestra vida en el estudio sin estudiar para la vida. Así que desde entonces, de hecho, mi tesis doctoral fue currículo del hogar para la formación integral en primera infancia. ¿Por qué? Porque soy un papá, porque en ese momento mi hija tenía 3 años, mi esposa estaba embarazada de mellos y yo quería investigar algo que me sirviera para mi vida como papá, para mi vida como docente, para mi vida como ciudadano, para mi vida como emprendedor, para mi marca personal.
No quería que mi tesis se convirtiera en un documento polvoriento en una biblioteca olvidada en una universidad. Quería darle vida a mi tesis, quería darle vida a mi conocimiento. Y hubiese querido haber tenido esta revelación hace 20 años atrás, ¿sí? Pero simplemente dedicaba mi vida al estudio, pero no estudiaba para la vida. Así que juegan papeles importantes. Entonces, de esta manera, tenemos que comprender que debemos alejarnos de toda percepción educativa bulímica. Tenemos que dejar esa educación bulímica, donde yo veo al estudiante como un recipiente que voy a llenar, que voy a llenar, que voy a embutirle información, que lo voy a infotoxicar de información, que lo voy a llenar de información y que después él me va a devolver esto para la vida y que después va a tener un certificado. Pero cuando la vida real demande de él competencia, resulta que tenemos a un incompetente, una persona incapaz de gestionar sus emociones, una persona incapaz. Miren, el primer día de clases de mi doctorado, el primer día de clase de mi doctorado, una de las mentes intelectuales que debo admirar del siglo XXI, que tuve la dicha de que me diera clase en el doctorado, se paró, hizo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están casados? Casi todo el salón levantó la mano. Y el profesor, que es un gran intelectual, ¿sí? Dijo lo siguiente: les tengo una mala noticia. Muchos de ustedes cuando terminen el doctorado estarán separados, porque esto les va a robar su tiempo, les va a robar esto. Quizás no tan intelectual como él, sí pude hacer mi primera crítica a él y, vuelvo y le digo, admiro su intelectualismo, hemos coincidido casi en muchas cosas, pero también he sido un fuerte crítico de este maestro. Y yo en mi fondo decía, este señor sabe mucho, pero quizás no ha entendido la esencia de muchas cosas sencillas de la vida. Así que particularmente no comparto esta opinión. Porque ¿de qué me sirve tener una cabeza repleta si no tengo una cabeza bien puesta? Si no tengo un corazón bien puesto, si no tengo unas emociones bien puestas. No lo digo yo, lo dice Edgar Morán en un libro que se llama La cabeza bien puesta. Hace parte de la carpeta del material de apoyo que ustedes van a recibir o ya recibieron, no sé, por parte de la Corporación Internacional Libres. Entonces tenemos que vencer la educación bulímica. Tenemos que vencer la infotoxicación. Mis estudiantes no van a hacer una versión barata de mí, por lo cual no pretendo proyectarme en ellos. Ellos son ellos, así que debo sacar de ellos. Ellos no son una vasija que yo voy a llenar. Ellos son un fuego que yo voy a encender. O si está encendido, pues que yo voy a provocar más para que ellos puedan, pues, seguir trabajando más. Así que tenemos que vencer de las cosas que menos me gusta, es decir, dictar clase. Ah, es que voy a dictar clase. Porque en el mejor de los casos, es que no. Un dictador es un dictador. Una persona que asume una posición hegemónica, que asume una posición completamente, y aquí les pido perdón por lo que voy a decir, pero hay muchas personas que utilizan términos para criticar a la oposición, ¿sí? Pero esos términos terminan describiendo con mucha facilidad las propias praxis de ellos. Entonces, yo no voy a ser un dictador en el aula de clase, ¿sí? Porque mis estudiantes no puede ser un sujeto pasivo, tiene que ser un sujeto activo. Y no es fácil, y no es fácil, ¿cierto? No puedo tener sujetos pasivos, tengo que tener sujetos activos en el aula de clase. ¿Vale? Perfecto. Ok. Con esto vamos a ir para ya entrar a pensamiento superior, ¿ok? Mis estimados,
precisamente les hablaba de la teopedagogía. He sido un apasionante de la teopedagogía y entre los partes de los estudios que he hecho es la hermenéutica del Nuevo Testamento para extraer, como también lo he hecho con Sócrates, para poder extraer los valores pedagógicos que quizás están plasmados allí, que desde el constructivismo tienen una riqueza, pero completamente significativa. Así que con el permiso de ustedes voy a estar utilizando ciertas referencias asociadas a la teopedagogía que caben lugar en las enseñanzas para el siglo XXI. Hay una parábola que en su momento dijo Jesús, que se le conoce como la parábola de los talentos. Sé que muchos de ustedes la distinguen, pero de manera rápida se las voy a resumir. Un hombre reúne a sus siervos y a uno le entrega una moneda de oro, al otro le entrega 2 monedas de oro y al otro le entrega 3 monedas de oro, mientras que el profesor se aísla, mientras que el señor se aísla, ¿sí? Se va. A la vuelta de un tiempo, no sé, días, meses, semanas, regresa el señor y llama a sus siervos para pedirle cuenta por las monedas o por los talentos de oro que les dio. Y al que le dio una sola moneda de oro, narra la parábola, que dijo lo siguiente: Señor, tuve miedo, porque sé que eres un hombre que cosecha donde no has sembrado, eres una persona fuerte, así que me dio miedo perder el talento que me diste, así que lo enterré. Y al saber que venía, lo acabo de desenterrar, de tal manera que me entregaste una moneda y una moneda te devuelvo. Dice la parábola que el Señor se enojó grandemente, reprendió fuertemente al siervo, ¿sí? Y le dijo que literalmente lo poco que se le había dado se le iba a quitar. Va al otro siervo, al que le había dado 2 monedas de oro, y este siervo dice: Señor, vea, usted me entregó 2 monedas de oro, yo le entrego 2 más. Así que aquí tiene sus 2 y yo le encimo 2 más, porque hice negocios y logré multiplicar en los talentos. Hombre, siervo fiel, lo elogia y lo recompensa. ¿Sí? Va al tercer siervo y pasa lo mismo. 3 monedas me diste, aquí están tus 3 monedas, te entrego 3 más y es recompensado. 3 cosas que como maestro podemos resaltar de esta parábola. Uno, la heterogeneidad en la formación. El maestro trató con equidad en términos de sus talentos a sus siervos. Es decir, que al estudiante que quizás eh, no tenía quizás muchas habilidades, yo creo que eso lo presumía el Señor, le entregó un solo talento, mientras que al otro le entregó 2 y al otro le entregó 3. Un maestro que puede educar desde la heterogeneidad, que al estudiante que quizás tenga ciertas dificultades lo lleva a esos derechos básicos de aprendizaje, a esas competencias básicas, pero a los estudiantes que tienen más, les da más y los lleva a nuevos niveles y logra educar, es decir, le respeta el derecho al más básico de darle obviamente lo que necesita recibir, pero a los demás les trabaja conforme a sus potencialidades. Un aspecto importante de este señor. Segundo aspecto importante que podemos resaltar de este señor, y es la no conformidad. Yo creo que muchos de nosotros festejamos que si yo le enseñé a mi estudiante qué es la auditoría, los roles de auditoría, los conceptos de auditoría, los tipos de auditoría, los estándares de auditoría, y después le hago un examen escrito donde él me demuestra que comprendió los temas, es decir, que me está devolviendo lo mismo que yo le entregué. Yo le entregué un conocimiento y él me entrega el mismo conocimiento en un examen y vengo yo y le pongo y lo recompenso y le pongo la nota más alta y lo elogio y hablo muy bien porque es uno de mis mejores estudiantes. Eso es un conformismo pedagógico. O sea, esta parábola nos enseña que no nos conformemos con lo que entregamos. Esto para mí cambió mi manera de pensar. Yo daba auditoría del sistema
y el objetivo general era que el estudiante comprendiera los conceptos, procedimientos, funciones y estándares de la auditoría de sistema. Y al final me lo devolvió un examen. Yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Ellos no me están multiplicando el conocimiento. Educar no es transmitir información, es crear las posibilidades para su producción y construcción. Y eso no se estaba desarrollando en el aula de clase. Así que cambié y me fui al aprendizaje basado en problemas y comencé, ya no era que el estudiante comprendiera, no. El objetivo general, el estudiante debe desarrollar y aplicar procesos de auditoría en contextos empresariales reales y reflexionar sobre eso. Así que cuando yo le daba en clase una lista de chequeo, ellos se iban a la empresa, al negocio, a la microempresa, a la MIPYME, donde ellos gestionaban o yo les ayudaba a gestionar para hacer su práctica de auditoría. Y cuando venían, en la siguiente clase venían, profesor, vea, aplicamos la lista de chequeo, pero resulta que hay campos que no aparecen. Creo que es importante esto. Entonces ellos comenzaban a multiplicar, a reflexionar, a problematizar el contexto. Y sentía que ahora sí me estaban dando utilidades. Ahora me decía, profe, usted me enseñó los pasos de hacer una auditoría. Ahora permítame decirle, aquí le entrego un informe de auditoría con unas reflexiones, con unos hallazgos. Le estoy entregando, profesor, unas adaptaciones de los instrumentos que fueran completamente coherentes a las necesidades y al ejercicio que se desarrollaba en esa empresa. Entonces, segundo principio, no nos conformemos con que el estudiante nos devuelva lo mismo, porque eso es pensamiento inferior y lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Me regalan un segundo. Qué pena con ustedes. Me disculpa. Entonces, ahí vemos diferentes tipos, obviamente, de, de enseñanzas que tenemos frente, frente al rol del maestro. Y esto nos va a llevar precisamente a considerar lo que vamos a llamar el pensamiento superior. ¿Sí? Y ahí vamos a hablar. Entonces, vamos a entrar a nuestro segundo tema, pero quiero habilitar el chat y preguntarle si hasta el momento se ha entendido lo que este servidor ha explicado. ¿Sí? Si he sido asertivo con la explicación para ya entrar a la práctica. Y si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, recuerde que puede levantar la manito y yo con todo el gusto le doy la palabra. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos. Aquí tenemos a Elmer Guerra. Estimado Elmer, aquí te, te Profesor, comparto. buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¿Cómo está, mi amigo? Profesor, lo que voy a comentar no necesariamente me lo puede responder ahorita, Claro, porque es una inquietud que yo no soy de profesión educador, pero claro. siempre me ha llamado la atención la educación universitaria. De hecho, he dado clases, ¿no? Ujú. En universidades, ahorita estoy dando clases en varias universidades, pero yo tengo una duda, que es una duda, ¿cómo la pudiera llamar? Una duda que ya he investigado a nivel de teorías y todo esto, y no logro
tener una respuesta como realmente concreta. Y es que Ujú. siempre hablamos, cuando nos referimos a lo que es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre hablamos de la pedagogía. Pero si Ujú. hablamos de universidades, no estaríamos más bien hablando de De andragogía, andragogía. correcto. ¿Y por qué seguimos hablando de pedagogía? Y cuando Claro, creamos inclusive algunas unidades curriculares, hablamos, por hablamos de, ejemplo, la pedagogía de la espiritualidad, la pedagogía de las emociones, claro, y van dirigidas hacia individuos que son realmente, que tienen que adultos. ser adultos, exacto. Entonces Claro, eso me claro. tiene inquieto y yo digo, bueno, en algún momento tengo que recibir esa respuesta. Yo he Claro. consultado a Dewey, he consultado a varios eh, eh, autores y teóricos sobre esto y todavía no le encuentro esa profundidad de la Claro. respuesta que yo quiero recibir. Bien, bien, Disculpe bien. lo No, 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 largo, no, ¿no? no. Te la voy a responder. Ajá, Y espero, pues, obviamente, contar con la gracia y la sabiduría para poderte responder de la mejor forma, ¿ok? Bien, correcto. vámonos a dos cosmovisiones diferentes, ¿va? Vámonos a dos cosmovisiones diferentes. Ok. Tenemos que mirar la postura de las ciencias de la educación y la postura antropológica, ¿cierto? Entonces tenemos ciencias de la educación, que es un tema, ¿sí? Que es una ciencia, y tenemos la antropología, que es otra ciencia. Son dos cosas diferentes. Ahora, si hablamos desde la antropología de el aprendizaje, la antropología del aprendizaje, no podemos hablar solamente ni de pedagogía ni de andragogía. Tendríamos que decir, ¿sí? Que si yo voy a enseñarle a un niño de 0 a 6 años, tengo que decir paidagogía, paido, de infante, que la pedagogía solamente sería de los 6 años a los 11 años, que es donde cabría la etimología de niño, sería pedagogía. Y cuando yo esté educando de los 11 a los 17 años, tendría que hablar de edegogía. Y para hablar de adultos, tendría que hablar de andragogía. Pero cuando los adultos aprenden entre ellos, no mediados por un maestro, tendríamos que hablar de paragogía. Y hablaríamos de los pares académicos. Paragogía. Y cuando el estudiante aprende solo, tendríamos que hablar de eutagogía. Entonces, tendríamos al menos 6 conceptos desde la perspectiva antropológica y la literatura se volvería un caos. Resulta que las ciencias de la educación, por la dinámica de la escritura, es decir, que es algo de escritura, vas a encontrar que el término pedagogía, que fue el primero que surgió, se centró, es decir, en educación, en la ciencia de la educación hablamos de dos conceptos. Uno, que es pedagogía, y el otro, que es didáctica. La pedagogía que estudia cómo el sujeto aprende, no importa su edad, indistinto que etimológicamente la palabra pedagogía hable de niño, ¿cierto? Y la didáctica se centra en cómo se enseña. Pedagogía, cómo se aprende, didáctica, cómo se enseña. Entonces, la literatura académica ha llevado el término pedagogía, ¿sí? De hecho, yo si busco a Paulo Freire, si buscamos a Paulo Freire en internet, lo pueden hacer, le va a decir que fue un gran pedagogo, pero quienes estudiamos a Paulo Freire sabemos que su obra principal se centró en adultos mayores. Quiere decir que desde esta postura antropológica, él es un gran andragógico y no un pedagogo. Pero aquí es donde cobra valor. Resulta que aunque sus reflexiones surgieron principalmente en la educación de adultos mayores analfabetas del Brasil, resulta que sus aportes han
impactado de manera significativa la educación en básica preescolar, primaria y básica secundaria. Porque lo que hacemos es extraer de las reflexiones educativas el cómo se aprende desde la pedagogía y el cómo se enseña desde la didáctica. ¿Sí? Entonces, desde la postura antropológica tienes toda la razón. Tendríamos que hablar de pedagogía, edagogía, andragogía, paragogía, eutagogía. Pero la literatura actual se centra en decir pedagogía a referirse de manera general a cómo se aprende. Ahora, si tú buscas investigaciones andragógicas o que asumen la categoría de andragogía, te vas a dar cuenta de algo muy particular. Y es que la andragogía usualmente se está utilizando, y con esto no quiero decir que hayan estudios andragógicos centrados en cómo aprenden universitarios jóvenes, pero la mayoría de los proyectos de andragogía que tú vas a encontrar están centrados en personas de mayor edad, en adultos mayores, usualmente, sobre todo asociados a procesos de alfabetización. ¿Sí? Mi estimado Hermes, no sé si esta respuesta pudo haber llenado esa inquietud que tenéis. Sí, bueno, profesor, en cierta forma sí, yo De diría que cierta en un forma, 70%, en un 70%, porque todavía voy a seguir investigando, porque es claro, como que si obviamente, tomásemos un constructo y lo adaptásemos a las exigencias de la sociedad y de lo que es la parte de teorías, es como claro, especie de una comodidad educativa, o sea, yo hablo de pedagogía, me refiero a, como usted dijo, a cómo se aprende, pues, y tiene que ver con la ciencia de la educación. Entonces, claro, cuando hablamos de pedagogía, y esto es a todos los niveles, profesor, claro. cuando se habla de pedagogía, inmediatamente estamos hablando de cómo se aprende, y estamos metiendo a todos los niveles. Pero es como usted dice, me gustó mucho esa parte que usted separó en cuanto a lo que es una respuesta antropológica. Ahora sí entiendo eso, por eso digo el 70% me gustó mucho, pero ese 30% todavía me queda esa inquietud, no duda, inquietud hacia el cómo nosotros pudiéramos ese tipo de constructos llevarlos a la sociedad desde el punto de vista de las ciencias de la educación para que realmente estemos posicionados en lo que es una educación universitaria y cómo nosotros pudiéramos hacerlo. Y ya usted lo aclaró Es bien que sí, cuando... y ahí se habla del apellido, entonces hablamos de pedagogía en educación superior o pedagogía Es correcto. universitaria. Yo no entiendo, porque genera cierto choque, porque pedagogía universitaria en términos etimológicos, pero por ejemplo, eh, nuestro español está lleno de este tipo de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, hay palabras que vienen, por ejemplo, coach viene de carruaje, y ahora cuando hablamos de coach hablamos de todo menos de un carruaje, ¿sí? Sí, Alguien que moviliza a alguien, ¿cierto? A nosotros nos dicen latinoamericanos sin necesidad de serlo realmente, somos más hispanoamericanos que latinoamericanos, pero son cosas que hacen parte obviamente de la evolución lingüística de una sociedad. Y es muy respetable tu posición, claro está, y tú la podrías asumir, la podrías abordar. Sin embargo, y yo pasé por eso, ¿por qué tengo la respuesta? Porque fue la respuesta que encontré en su momento. Y porque aquí mucha gente me pregunta, profesor, ¿por qué no se habla de andragogía? Pero es por eso, porque es los constructos teóricos que se han desarrollado. En las universidades vas a encontrar enfoque pedagógico, no vas a encontrar enfoque andragógico, porque se asume la pedagogía no como la guianza de niños, se asume la pedagogía como la ciencia que estudia el cómo se aprende. Esa es la definición de perfecto, la pedagogía. ¿Sí? perfecto, profesor. Muchísimas gracias, de verdad. Vale, ok, perfecto. Entonces, y ahí hablamos. Entonces, veamos. Entonces, vamos para ver si ya voy a explicar un temita y entramos obviamente en este tema. Eh,
Veamos. Vamos por aquí. Pensamiento superior. Entonces, resulta que decimos que la universidad es educación superior, pero ¿por qué educación superior? Esto de educación superior viene por las competencias y las taxonomías universitarias, como por ejemplo la taxonomía de Bloom, que también tiene mucha aplicabilidad en el contexto de educación básica. Eh, Cuando hablamos de pensamiento superior, tenemos que irnos a las taxonomías. Para explicar la taxonomía, permítanme utilizar un recurso visual. Voy a utilizar la metáfora o el símil, no sé, de un iceberg. De tal manera que cuando utilizamos un iceberg, queremos exponer que el iceberg se divide en dos partes, en lo que está sobre la superficie y en lo que está en la profundidad. De tal manera que muchas veces las personas solamente conocen la superficie del iceberg, pero han ignorado o no han logrado profundizar en lo que en verdad es el iceberg, y es que en su gran mayoría está en la profundidad y no en la superficie. De esta manera, voy a explicar las tres taxonomías más populares en Latinoamérica. Uno, regálame un segundo. Uno, la taxonomía de Bloom. Dos, la taxonomía de Marzano. Y esto lo tengo que cubrir toda esta semana. Y tres, la taxonomía de Solo. ¿Sí? ¿Qué es una taxonomía? Para los que de pronto no están familiarizados con el término taxonomía. Es la manera como desde un autor o como un maestro clasifica los niveles de aprendizaje. ¿Sí? Vendrían siendo la taxonomía. Entonces resulta que Bloom dividió los niveles en 6 niveles. El primer nivel es que el estudiante logre recordar un tema, es decir, la memoria. Si el estudiante tiene acceso consciente a la información, es decir, tiene la recordación, tiene el nivel 1 de aprendizaje. Si el estudiante no solamente recuerda el tema, sino que tiene una construcción semántica asertiva, comprende el tema, lo comprende. Es decir, lo recuerda, pero también lo comprende. Este estudiante, según Bloom, ha logrado desarrollar el pensamiento inferior. ¿Sí? Me regalan un segundito. Entonces, es el pensamiento inferior. Pero curiosamente, para muchos de nosotros, para mí, por mucho tiempo, esto era un estudiante excelente, un estudiante con la nota más alta, un estudiante que podría hasta graduarse con honores, porque fue un estudiante que nunca perdió un examen, que todos los exámenes los sacó 5, que todas las exposiciones las presentó, que todas las actividades los hizo, que los ejercicios los desarrolló. Y esto sería un estudiante hasta becado por la universidad. Pero Bloom a esto lo lleva a la superficialidad de la educación. Y para muchos, esta es nuestra máxima meta como educadores. Bloom decía, si yo logro que el estudiante recuerde, si logro que el estudiante comprenda y adicionalmente que el estudiante aplique el conocimiento en un contexto real, ya rompo la barrera de la superficialidad y comienzo a entrar en la profundidad. Entonces, hazme un proyecto donde apliques esto. Mis primeros años de como educador fueron en un contexto rural y me tocaba dar matemáticas a estudiantes de 16, 17 años y eran campesinos, les gustaba el campo, la tierra, sembrar. Y yo iba a darle matemática. A ellos no les interesaba la matemática. Me tocó estudiar.
su cultura, sus ingresos. Ellos vivían mucho de, de la venta de hortalizas, del tomate, de la zanahoria, de la berenjena, de un conjunto de, de cultivos que se desarrollaban en hectáreas y hasta se desarrollaban en las propias casas de los campesinos como huertas. Entonces, coger la matemática y llevarla a un nivel en el que ellos tuviesen, por ejemplo, en geometría, en física y en matemáticas, integrar el conocimiento para crear un sistema hídrico con caña guadua, ¿sí? Que era una especie de material para poder recolectar, retener agua lluvia, recolectarla y transportarla hacia los cultivos. Cómo desde la matemática ellos podían repensar un plan de negocio. Cómo desde la matemática ellos podían, es que estudiaran las matemáticas vernaculares, cómo construían sus antepasados las casas con excremento de vaca y, y pues lata, acá le dicen lata, que es una especie de palo seco, cómo hacían ángulos y los fortalecían y cómo tenían la confianza de que esto podía hacerlo. Y, y pues bien, de alguna manera, lograr que ellos aplicaran el conocimiento hacía que se pudiesen romper, romper esa barrera de lo básico. Ahora, si el estudiante recuerda, comprende, aplica y analiza, es decir, reflexiona sobre el resultado de la aplicabilidad que hizo, el estudiante ha desarrollado el pensamiento medio. Ahora, si el estudiante recuerda, comprende, aplica, reflexiona, critica o evalúa el conocimiento, quiere decir que en la educación tradicional el texto evalúa al estudiante. En este tipo de pedagogías emergentes, el estudiante evalúa el conocimiento. Profesor, qué pena con usted. Yo apliqué la lista de chequeo que usted nos ofreció. De hecho, la norma ISO plantea un conjunto de pasos, pero creo que estas normas están pensadas para grandes empresas. Así que yo creo que hay que hacer una adaptación bastante significativa para que este proceso de auditoría sea más aterrizado a pequeños negocios o MIPYME o pequeñas empresas. Wow, el estudiante logra recordar, comprender lo que dimos, lo aplicó en un contexto, reflexionó y ha tomado una posición crítica, ha tomado un pensamiento crítico al respecto. Y la máxima expresión del aprendizaje para Bloom es el pensamiento creativo. Así que el pensamiento crítico y el pensamiento creativo para Bloom es el pensamiento superior. Ahora, en la escala, para yo llegar, para ser creativo, tengo que ser crítico. Para ser crítico, tengo que ser reflexivo. Para ser reflexivo, tengo que ser aplicativo. Para poder aplicar, tengo que comprender. Y para poder comprender, tengo que recordar. Entonces, son los niveles de la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Y aquí tenemos verbos asociados a la taxonomía. Por ejemplo, recordar que el estudiante defina, repita, enumere, nombre, describa, y habrá muchos verbos más asociados al nivel de recordación de, de la taxonomía de Bloom. Comprensión, que el estudiante traduzca, explica, exprese, sustente, defienda, exponga, prediga, mapee, secuencie, esquematice, discuta, da cuenta de la comprensión. Aplicar, que él use, demuestre, practique, opere, construye, plantee, haga, realice, ejecute, implemente, experimente y otros verbos más que podrían estar compatibles con aplicabilidad. Analizar, que diferencie, que compare, que cuestione, que contraste, que diagrame, que audite, que invente, que clasifique, que caracterice, son verbos, ¿cierto? Evaluar, si el estudiante concluye, propone, formula, arregle, valide, demuestre, dirige, modere,
critique y crear, construya, diseña, innova, inventa, compone, publica, produce. Entonces, cuando decimos que la educación, que la universidad es educación superior, es porque aspiramos a que estas competencias se desarrollen en el perfil del universitario. Pero lastimosamente, hoy en día, hasta la investigación ha estado peligrando en la universidad, cuando las universidades, pues, se han centrado en hacer cursos pequeños para que la gente se gradúe, pero muchas veces el estudiante simplemente ha sido recibir información, pero no han habido contextos formales de problematización, de construcción, de creatividad. Hablo de Colombia. Colombia está a deuda completamente de patentes, de investigaciones y de muchas cosas, pero es producto de esto, ¿vale? Me confirman si ha sido claro. Vale, perfecto. Vale, perfecto, perfecto. Entonces vamos. Por aquí tenemos manitos levantadas para ya entrar a la práctica. Carlos España, ya tengo exactamente media hora para la práctica. Carlos, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias, mi amigo. Primero que todo, pues saludos a todos y extenderle pues mi agradecimiento por el gran conocimiento que usted nos está transmitiendo. Bueno, rápidamente quiero comentarle varias cosas. Hoy apenas vine a entender un procedimiento pedagógico que yo hacía, que fue el que usted acaba de describir, a través de experiencias. Yo llevo 20 años de experiencia docente, me tocó, la vida me llevó pues a aprender docencia eh, y a través del camino fui aprendiendo, ¿listo? Pero no hubo un proceso pues de formación como tal, sino que a medida que fui haciendo se fue pues formando. Pero a lo que voy es que hay competencias dependiendo de las asignaturas. Mi base es diseñador industrial, especialista en un área muy compleja que se llama la ergonomía. ¿Ok? Entonces, en una universidad acá en Medellín, yo en la ergonomía les pongo algo lo que llamamos casos reales. ¿Ok? ¿Qué problema tan impresionante? Pero problema. Eso se iban hasta el decano, que como así, que mire que los atropellaba, que eso, que como así, que eso tan complejo. Yo les decía, pues que esta es la realidad. Usted sale, usted va a salir y a usted le van a poner un problema de esta clase, usted tiene que saberlo responder. No, que es que eso no es así, que entonces que mire mi nota, mi nota, mi nota, mi nota, y solo mi nota. ¿Sí? Lastimosamente. Lastimosamente. Pero también he tenido la oportunidad de encontrarme con gente que me dice, profe, gracias, porque eso me hace reír. ¿Ok? Pero son muy poquititos, muy poquitos los que logran aprender. Y yo siempre, mis clases en diseño industrial, las enseño como si fuera una empresa. O sea, yo les digo a ellos, mire, la cosa es muy fácil. Yo les planteo a usted un problema y yo soy su jefe y usted me lo tiene que resolver. ¿Listo? Estas son las bases, estas son las directrices. Y ahí es cuando les Sí, digo yo, estudien, profe, no estudian. Uno les dice, mire, hagamos cálculos matemáticos, por ejemplo, para movimientos de piñonería. No son capaces de hacer un despegue. Entonces, ahí es cuando lastimosamente, y es de lo que yo detesto de las universidades, me perdona la palabra, no sé si lo harán en otros países de Latinoamérica, es cuando la universidad le entrega la herramienta a un estudiante y le dice, evalúa el profesor. Y lo evalúan lastimosamente, no desde la praxis, el conocimiento que intenta transmitir, sino que se vuelve
una evaluación desde la parte emocional. ¿Cómo es que un estudiante a veces me decía, mi profe, yo lo califiqué todo 5 para que me tenga en cuenta? Entonces, y cuando vos sos calificado mal, un proceso supuestamente de educación, la universidad no hace un proceso de retroalimentación, sino que lo único que hace es que te echa. Exacto. ¿Ok? Exacto. Pero no logra entender y comprender qué es lo que uno quiere transmitir. Miren, ayer nada más y nada menos estaba en la universidad, la última universidad donde yo estudié, trabajé, perdón, y voy a saludar pues a unos compañeros, y me estaban diciendo, más del 90% de los profesores con doctorados y maestrías y no tienen ni 5 de conocimiento de la calle. Y ahí es donde usted dice esa palabra, esa frase que acabo de decir ahorita. Son personas que se gastan la vida estudiando, pero cuando les dicen, háblenme de la realidad del mundo, no tienen conocimiento porque no conocen la calle. Así es. ¿Sí? Entonces, quería comentarle cómo eso, Ujú. porque digamos que Sí, claro. usted nos quiere entregar un montón de herramientas y ahorita me da mucho miedo y termino con esta intervención y me perdonan los compañeros que me tome tantos minutos, que el estudiante se vuelva tan mediocre que coja la inteligencia artificial y diga, hágame un ensayo de 2000 palabras, por ejemplo, de mi campo, en el cual yo analice un puesto de trabajo de postura sedente. Y ChatGPT lo hace perfecto. Y listo, y lo entrega. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde los profesores, si vamos a tener capacidad de entregar supuestamente un conocimiento y que ellos hagan un proceso de retroalimentación en el cual demuestren que han generado ese conocimiento y no se lo descarguen a una inteligencia? Inclusive, no vamos muy lejos. Usted llega, se mete en ciertas páginas, le da unos comandos a esa página y él es capaz de diseñarte lo que usted acaba de decirle con palabras. Entonces, no sé si eso sea Ve, una ventaja o una desventaja muy bien, grande ve. para nosotros los docentes. Gracias. Mi expectativa, Carlos, te entiendo. Hay muchas cosas que definitivamente no comparto del sistema educativo. Eh, Estoy muy de acuerdo contigo en algunas cosas, quizás en otras, quizás de pronto pudieses de pronto, eh, pues, lo que pasa es que es muy difícil opinar frente a la experiencia del otro cuando uno no conoce los contextos universitarios en los que tú estás, ¿cierto? Particularmente cuando yo trabajo, porque trabajo más o menos tal cual como lo he dicho, yo hago la concertación, hasta el día de hoy no he tenido inconveniente, les explico esto. O sea, no se lo impongo, sino que les explico precisamente la taxonomía de Bloom, les digo que vamos a trabajar con aprendizaje basado en problemas y por qué ese método y qué relación tiene con el enfoque pedagógico. Y entonces ahí es donde uno también tiene que conocer al estudiante para conocer sus intereses. Pero me abstengo de hacer cualquier opinión porque desconozco por completo el contexto de nuestro compañero y obviamente eh, sin ese contexto cualquier cosa que yo diga va a estar descontextualizada y sería un mal comentario. Entonces, no, pero claro, y espero que durante todo este diplomado logres tener herramientas, uno, para vencer esos miedos con respecto a la inteligencia artificial y el futuro. Desafíos van a haber muchos desafíos con respecto a la inteligencia artificial. El mundo va a cambiar, pero es algo que no solamente cambió con la inteligencia artificial, es algo que ha cambiado desde años, desde a finales de los 90. Yo creo que la respuesta del maestro frente a estos desafíos se resolvió en el siglo XX con el constructivismo, pero más adelante platicaremos de él. Vale, vamos a hacer un plan de área, ¿sí? Vamos a hacer un plan de área utilizando inteligencias artificiales. Pero en este punto vamos a estar hablando de algo muy importante. En este momento nos vamos a acercar a inteligencias artificiales generativas. Entonces ya vamos a hablar de IA, ¿sí? Las inteligencias artificiales son algoritmos altamente sofisticados que tienen la capacidad de tomar eh, nuestro lenguaje natural y convertirlo en instrucciones lógicas que él puede ejecutar
de tal manera que permita construir una respuesta de manera automatizada buscando información de la web. Y nos entrega información de manera de imágenes, de presentación, de mapas mentales, de videos o de texto. De manera inicial vamos a estar trabajando con inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Chacksony, Tidio, You, que son inteligencias artificiales. No sé si podamos integrar a Meta o a Lucía o a Pi, no sé, vamos a ver cómo va a estar la dinámica de la clase, que nos puedan enriquecer. Yo voy a trabajar directamente desde ChatGPT, ¿sí? Pero ustedes podrán utilizar cualquiera de las inteligencias artificiales. Quiero hacer una salvedad porque sé que muchas de las personas que se han presentado han manifestado ser de Venezuela. Para mí, ChatGPT es una de las mejores y ahora les demostraré por qué. Sobre todo desde las liberaciones que hizo en este año o de mitad de año para acá. Entonces, va a pasar lo siguiente, que muchos de nuestros compañeros venezolanos no van a poder utilizar GPT porque hay restricciones. Regáleme un segundo. Porque hay restricciones geográficas por temas políticos, más que todo. Y dadas las circunstancias políticas actuales de Venezuela, te recomiendo a todos los compañeros que puedan de Venezuela, vamos a ver si lo logro encontrar aquí, que puedan instalar una VPN en su equipo para que puedan conectarse a ChatGPT y en el caso que lleguen a bloquear TikTok o en el caso que llegasen a bloquear algunas de las redes sociales como WhatsApp, Escucha tu piel. En ella hay más de 100 ceramidas esenciales, pero cuando se desequilibran, puedan, Para cambiar y ocultar tu dirección IP. puedan obviamente tener VPN con la que puedan trabajar. Obviamente que no puedo darle una clase de VPN porque me saldría mucho del tema. Así que les comparto a mis amigos venezolanos este video de YouTube de un compatriota suyo que aborda las VPN que actualmente son más populares y más seguras para Venezuela. ¿Qué es una VPN? Es una especie de servicio que lo que hace es crear como una especie de dirección IP virtual, es decir, se conecta a un servidor en otra parte y simula que usted se está conectando de un lugar diferente de Venezuela, por lo cual podría tener acceso a GPT y a muchas plataformas que actualmente quizás podrían estar bloqueadas o en riesgo de estar bloqueadas eh, en esta incertidumbre que de pronto están viviendo. Entonces, para los compañeros, yo les recomiendo el navegador de Opera. Él ahí lo explica. En Opera, que es un navegador, no Google Chrome, esto es solamente para los compañeros que están en Venezuela o si están en algún lugar donde tengan restricciones geográficas. ¿Sí? Ustedes ponen, por ejemplo, ALP, que es la configuración. Ustedes ponen VPN. Yo aquí la tengo activa. Usualmente viene desactiva, ustedes la activan y aquí en la parte superior le dice que está conectado por una VPN. Eso hace que si yo tengo una restricción geográfica, la VPN me la logre resolver. Así que saquen un espacio y traten en lo posible de instalar una VPN para que puedan utilizar ChatGPT. ¿Ok? ¿Sí? Esto es solamente para mis compañeros y amigos de Venezuela. Voy a compartirles a continuación a todos, les voy a compartir un listado de posibles inteligencias artificiales que pueden utilizar de manera generativa. Aquí les voy a poner IA generativas de texto, que son los famosos chatbots. Aquí se las voy a mandar. Hay muchas más, pero yo creo que con esta
son de las recomendables. ChatGPT de OpenAI, que esa es la primera que aparece ahí. Perplexity, que es muy buena. Geminis, Copilot, You, Cloud. Para los que tienen Windows, en Windows, ustedes ponen, en el buscador ponen Copilot, y los que tienen la versión de Windows 11 ya tienen a Copilot instalado en Windows. Así que como aplicación ya la tienen en Windows y podrían utilizarla. ¿Ok? Y podrían utilizarla. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar a entrenar a la inteligencia artificial. Primero voy a enseñarles cómo autenticarse. Esto es casi igual en todas las inteligencias artificiales. Me voy a autenticarme en ChatGPT. Ahí ya ustedes tienen eh, los links de ChatGPT que se lo acabo de mandar, ¿ok? ¿Ven? Vamos a entrar aquí a ChatGPT. Y bien, aquí tenemos siempre autentíquense. Así que en la mayoría de las inteligencias artificiales como Perplexity, Copilot, Gemini, Claude, se van a poder autenticar en la parte superior derecha. No se suscriban o si quieren háganlo, pero se van a demorar más. Yo tengo una cuenta particularmente, le digo iniciar sesión. Yo tengo una cuenta de Google que la utilizo para estos fines. ¿Ya? Voy a abrirlo, San José Montería, 2015. Y me autentico con mi Gmail. ¿Sí? Ok. Cuando ya estemos aquí en el chat, voy a presentarle cómo funciona. En la parte superior derecha vamos a encontrar el inicio de sesión. Puedo cerrar sesión, configuraciones. Puedo personalizar mi chat GPT y puedo tener mi propio GPT. Hay cosas que no podrán hacer en la versión gratuita, ¿cierto? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Aquí pueden personalizar su chat, ¿ya? Donde ustedes pueden decirle, y aquí vamos a hacer un ejercicio que más adelante se los voy a enseñar a hacer con ChatGPT. En el centro tienen ChatGPT y aquí van a tener opciones para mejorar el plan, ¿sí? En la parte izquierda tienen crear un nuevo chat, ocultar el panel, volver a mostrar el panel, Explora GPT, que más adelante lo vamos a trabajar, y tienen todo el historial de conversaciones que ustedes han tenido o han desarrollado con la inteligencia artificial. ¿Ok? Ahí todas las conversaciones quedan grabadas. Lo primero que tenemos que entender es que en la parte centro inferior aparece el caption, aparece la caja de texto, donde yo puedo poner lo que de ahora en adelante llamaremos prompt, que va a ser la instrucción que yo voy a dar. Esa caja de texto está acompañada con un clic con el cual puedo adjuntar archivos y el botón de enviar para mandar el comando o el prompt a la inteligencia artificial. Lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial no es como un buscador, donde si yo, quiero hacer un mote de queso, ¿cómo hago un mote de queso? Él me va a responder. Pero después pregunto, ¿cómo hacer un ensayo? Y en el mismo chat estoy preguntando sobre queso, sobre qué lugares me puede recomendar para viajar, sobre cómo pintar una pared, cómo arreglar una estufa y hacer un ensayo y hacer un... No, seamos organizados. Un chat, el chat es un hilo discursivo. Así que si yo voy a hacer un plan de clase, voy a coger un chat para el plan de clase, para ese plan de clase que yo voy a diseñar. ¿Sí? Y respetemos ese chat. Ustedes podrán crear nuevos chats y él irá almacenando los chats que ustedes van ejecutando.
para la próxima clase, cuando queramos volver al chat, nos vamos. Por ejemplo, mira, aquí tengo el curso de competencias laborales, que fue un curso que desarrollamos en el diplomado pasado. Aquí tengo los exámenes, las planeaciones, tengo las matrices, los diagnósticos, tenemos las rúbricas, tenemos todo. Lo mismo va a pasar, aquí tengo todo el chat que hice con el grupo anterior. ¿Ya? Y este mismo chat, yo espero que ustedes puedan desarrollarlo conmigo. Entonces, vamos a crear un nuevo chat, ¿sí? Aquí estoy en un nuevo chat y vamos a estar trabajando en este nuevo chat. ¿Ok? Me confirman si esto hasta aquí se entendió. Si copiaron y pegaron las inteligencias artificiales, llévensela porque para mí es muy difícil durante la clase. Ay, profe, me reenvía nuevamente el chat de OpenAI, ¿cierto? No, guárdenlas en algún blog de texto, ¿cierto? ¿Vale? Alberto, tranquilo que vamos paso a paso, no te preocupes, ¿sí? Y vamos a ver cómo te vamos encontrando. Vale, perfecto. No se preocupen que poco a poco vamos. Este grupo, como todos los grupos, eh, es, yo les voy a darle una sugerencia. Vale. Uno, para quienes de pronto se les dificulta un poco más el tema de las tecnologías, quizás sea un tema muy nuevo, y sientan que se sienten enredados, que se sienten perdidos, tengamos un poco de paciencia eh, y traten de ir haciendo conmigo a la medida que ustedes puedan. Sin embargo, las clases todas se graban. Comprométanse con ustedes mismos a ver las clases, ir haciendo e ir pausando. Y trate en lo que sea posible de hacerlo lo más literal a lo que yo hago. Dos, para las personas que ya vienen utilizando la inteligencia artificial, quiero por un momento, en lo posible, que pongan en pausa ese conocimiento, ¿cierto? Y puedan seguir mis indicaciones, ¿sí? Porque quizás es una manera, quizás diferente de trabajar con las inteligencias artificiales. Algunos dirán, oye, profe, yo las vengo trabajando así, genial. Pero me he encontrado con que, profe, es que yo vengo trabajando hace rato con Copilot, con Gemini, con ChatGPT, pero a mí no me sale las matrices y las gráficas y el resultado como usted le hace. Y cuando comenzamos a revisar, es que quizás medio escucha lo que yo hago y literalmente deja de escuchar y se va a hacer desde su experiencia y deja de recibir la información de manera completa. Así que, ¿qué les invito? Ya sea que usted sepa poco o sea que usted sepa o ya haya utilizado la inteligencia artificial, procuremos articularnos de la manera más pasiva, de la manera más pasiva me refiero de la manera más calmada, no de no hacer, sino de hacer con calma para que podamos ir trabajando, ¿ok? Entonces, vamos a definir en este momento lo que son los prompts, porque ya me queda escasamente 15 minutos para hacer un ejercicio. ¿Sí? Los prompts o un prompt es la manera como yo me comunico con la inteligencia artificial. Las instrucciones lo que yo le escribo a la inteligencia artificial es lo que llamamos como prompts. Y eso lo tengo que hacer desde mi lenguaje natural, desde mi lenguaje humano. Y lo que la inteligencia artificial me devuelva es lo que llamaremos respuesta de la IA o la contestación de la IA. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la inteligencia artificial
no ha sido diseñada solamente para académicos y científicos, por lo cual tenemos que entrenar en esa perspectiva la inteligencia artificial. Porque si no, yo no le puedo decirle, hazme un plan de área sobre coaching, porque lo más probable es que me busque una cantidad de cosas que yo no quiero que me considere o que me tome en cuenta. Y voy a estar trabajando desde la superficialidad. Y aquí es donde yo le quiero decirle al compañero, mire, la inteligencia artificial tiene a dos tipos de usuarios. A usuarios que se dejan dirigir por la inteligencia artificial y usuarios que dirigen a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que ser este último. Nosotros somos quienes vamos a dirigir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a planear mi clase. Va a ser un auxiliar en la planeación de la clase. Así que quien va a dirigir a la inteligencia artificial soy yo. ¿Cierto? Soy yo. Perfecto. Entonces, arranquemos. El primer prompt para entrenar a la inteligencia artificial, a mí me gusta separarlo en tres partes. Una primera parte del prompt es asignarle una perspectiva epistemológica, teórica, conceptual. Dos, asignarle un contexto que ella debe conocer. Y tres, asignarle una instrucción puntual de lo que queremos que ella haga. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, actúa o pueden decirle, eres, ¿sí? O necesito que seas. Actúa como un experto en educación online, en cursos de diseño, en diseño de cursos, en coaching ontológico, en coaching educativo, en teoría de Víctor Frank, en logoterapia, en habilidades socioemocionales, en inteligencia emocional. Si se dan cuenta, yo no le voy a decirle, hazme un curso de coaching ontológico. Planéame un curso de coaching ontológico. No. Porque él va a ir al internet y me va a traer cuanta locura encuentre. Aquí no. Le estoy diciendo, quiero que sea experto en coaching ontológico, en coaching educativo, que ya es una especialidad, y en las teorías de Víctor Frank, en logoterapia, en habilidades socioemocionales, es decir, ya yo le estoy dándole la fundamentación teórica del curso que quiero desarrollar. De tal manera que él no va a estar patinando en cualquier web o en cualquier página que hable sobre coaching. Entonces ya ahí tengo. Dos, voy a presentarle un contexto. Soy docente y coaching, deseo emprender en el desarrollo de contenidos digitales, en la venta de cursos y asesorías virtuales. Deseo crear un portafolio de cursos considerando que soy, me regalan un segundito. Qué pena. Qué pena con ustedes. Entonces le presento un contexto. Soy docente, coaching, deseo emprender. Le pongo el contexto, quiero hacer un curso de tal manera, de tal forma. Va. ¿Y qué instrucción quiero? Entonces vamos a escoger un tema. A mí me gusta escoger temas. Vamos a crear un curso. Ah, otra cosa que se me olvidaba. Vamos a trabajar con una base de datos, porque no quiero que busque información de cualquier lugar. Así que para quienes están en ChatGPT, ¿sí? Van a donde dice Explora GPT, a donde dice Explora GPT, esto les va a quedar grabado también. Se van a ir donde dice Investigación y Análisis, y aquí aparecen varias bases de datos. Para lo que voy a hacer, voy a escoger a Scholar AI.
que es para hacer contenidos académicos. Si fuéramos a hacer una investigación, escogería a Scholar GPT o a Consensus. Estoy en Scholar, entonces estoy en ChatGPT, pero utilizando la base de datos de Scholar. Tiene más de 200 millones de artículos de Google Scholar, de papers científicos, de muchas, de DOA, de Redalit, del YALNEC, ¿sí? Que son bases de datos. Profe, no estoy en GPT, yo estoy en Perplexity, estoy en Copilot, estoy en Gemini. A quienes no estén en GPT van a tener que especificar las bases de datos donde ustedes quieren que él busque información. ¿Ok? Para que él no esté buscando información en cualquier parte. Ok. Comencemos dándole el contexto. Me gusta coger clases que sean entendibles para todos. No voy a hacer una clase de ingeniería porque los que no son ingenieros no van a comprender muy bien el contexto. Voy a hacer un curso pequeñito sobre, sobre eh, hablemos sobre la salud mental, sobre la salud mental, sobre la ansiedad. eh, no sé, se me ocurre pensar esto. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un curso sobre crianza, algo que sea más general. ¿Sí? Voy a decirle, eres un experto, eres un experto en crianza respetuosa, en crianza democrática, en inteligencia emocional, ¿sí? De Goleman, ¿ya? En neuroaprendizaje para la primera infancia, ¿sí? Eh, eres experto en constructivismo. Estoy diciendo todos los elementos que quiero que tengan en cuenta. Ahora, ustedes son expertos en su tema. Si ustedes son, por ejemplo, ingenieros, quiero que seas experto en tal tema, en tal elemento, ¿cierto? En normas de ISO, en tal tema. ¿Ya? Eres un experto en crianza respetuosa, crianza democrática, en inteligencia emocional de Daniel Goleman, en neuroaprendizaje para la primera infancia. Eres experto en constructivismo. ¿Sí? En, vale, vamos a verlo hasta ahí. Vale. Tengo la fundamentación epistemológica y teórica. ¿Ya? Considera autores como Freire, como Montessori, como Aus, como, vamos a poner aquí, Freire, Montessori, Víctor Frank, no puede faltar este tipo aquí, ¿sí? Entre otros. Entonces, ya tengo la fundamentación epistemológica. Ahora vamos a poner el contexto, ¿sí? Voy a poner mío, soy doctor en ciencias de la educación, ¿sí? Consultor en crianza, ¿sí? Y coaching familiar. Un deseo, crear un curso de 60 horas, eh, de las cuales, el 70% son de docencia directa en clases y el 30% de trabajo independiente. Independiente. Vamos a hacerlo un 60-40. 60-40. ¿Sí?
El curso debe tener, el curso debe tener 10 unidades temáticas que cubran 6 horas de trabajo cada uno, ¿cierto? Ahora viene la instrucción. ¿Qué quiero? Bien, estuvimos viendo la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Estuvimos viendo esto. Así que lo primero que le voy a pedir es que me construya una competencia general del curso y unas competencias específicas, pero quiero que tenga en cuenta la taxonomía de Bloom, ¿sí? Debo decirle, de manera inicial, te pido una matriz con el objetivo general, con una competencia general, la cual debe responder, ¿sí?, al nivel de pensamiento superior, ¿sí?, de la taxonomía de Bloom. Usa solo un verbo, ¿sí?, en infinitivo, para la competencia, ¿cierto? Voy a decirle de manera implícita, es decir, ¿sí?, dentro de la idea de la misma competencia, debe haber un componente cognitivo, procedimental y actitudinal. Porque las competencias tienen eso, actitudinal. Ahora, por su parte, por su parte, por su parte, las competencias específicas, las 5 competencias específicas deben responder a los niveles inferior y medio de la taxonomía de Bloom. Los niveles de pensamiento inferior y medio de la taxonomía de Bloom. Entonces, se dan cuenta que la inteligencia artificial necesita del conocimiento de quien la utiliza para que los resultados sean eficientes. Esa idea de que, simplemente hazme un ensayo, no funciona así. Y es fácil detectar sin utilizar otra inteligencia artificial cuando los chicos lo han utilizado, porque ellos a veces no profundizan. Así que hay una diferencia significativa entre quienes saben utilizar bien la inteligencia artificial y quienes no. Y quienes la utilizan, la están utilizando como un auxiliar, como una ayuda, pero ellos están dando gran parte de las indicaciones desde el lenguaje natural, cosa que ya se encargará la inteligencia artificial de convertirlo, obviamente, en una respuesta considerable. Vale, ya son las 7:50 y esta sala se cierra de manera abrupta, así que voy a ejecutar simplemente para poder, ayer se nos cerró, pues al menos, de manera abrupta. Entonces aquí me está respondiendo. Aquí te presento una propuesta inicial de la matriz de competencia para tu curso de 60 horas, estructurando en 10 unidades temáticas. ¿Ya? Entonces me dice, competencia general. La competencia general dice, diseñar estrategias educativas integrales para la primera infancia que promueven un desarrollo emocional, cognitivo y social respetuoso y democratizando, fundamentado en la teoría constructivista y enfoques contemporáneos de neuroaprendizaje. ¿Sí? Entonces aquí más o menos me degrada los elementos cognitivos, pero yo le pedí que no me lo hiciera así. Ahora le voy a corregir. Competencias específicas. Entonces, nivel 1, analizar. 2, aplicar. 3, comparar. 4, describir. 5, implementar. Entonces, vamos a ver, aquí no me consideró la taxonomía de Bloom como yo hubiese querido. Entonces, vamos
a comenzar a instruirle. Voy a decirle, entrégame el resultado en una matriz, ¿sí? Segundo, voy a pedirle, ¿cierto? Que no me ponga de manera explícita los componentes de la competencia general, ¿cierto? ¿Sí? Y le voy a ponerle acá, ¿sí? Y las competencias específicas deben responder a los niveles, de recordar, ¿sí? Comprender, analizar, eh, analizar, aquí sería no, implementar, aplicar, analizar y evaluar. Eran los niveles que quería de la taxonomía solo. ¿Sí? Vale, aquí tengo esto. Ahora sí. Estrategias educativas integrales para la primera infancia que promueven un desarrollo emocional, cognitivo y social respetuoso y democratizante, fundamentado en teoría constructivista y enfoque contemporáneo. Competencia específica número 1, recordar los fundamentos teóricos de la crianza respetuosa, comprender los principios, aplicar las técnicas, analizar y evaluar. Tengo la escalera de la taxonomía de Bloom que podré aplicar obviamente a mi propuesta. Lastimosamente el tiempo se me acabó, pero les voy a compartirle el prompt y espero que ustedes practiquen. Mañana comenzamos la clase. Aquí les voy a mandar el prompt número 1. Pendiente que se los voy a mandar por el chat. ¿Sí? Y me dicen cómo se sintieron con la clase de paso. Aquí se lo voy a mandar en 2, pero ustedes tienen que pegarlo en uno solo. Recuerde que el prompt lo tienen que adaptar a su clase. Yo la hice sobre crianza. Usted tiene que adaptar todo el prompt al tema que a usted le interesa. Me interesa que usted lo adapte para que no sea una réplica de lo que yo voy a dar. Daniel, ¿estás conectado? Porfa, me comentas. Daniel. Hola, Daniel. Sí, aquí estoy. Vale, perfecto. Entonces, los dejo con Daniel. Dios me los bendiga. Me comentan por las redes sociales qué les pareció la clase del día de hoy. Bendiciones. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Que Que pasen pasen una excelente. excelente noche. Muy buenas noches, compañeros. Un saludo especial para todos. Espero se encuentren muy bien. Estén disfrutando del proceso de formación. Rápidamente voy a compartir pantalla. Tenemos un pequeño enlace de 5 minuticos para brindarles toda la información administrativa, ¿vale? Entonces, regalen un segundito. Comparto pantalla para que ustedes puedan visualizar. Bueno, compañeros, a todos agradecerles por la conectividad. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Daniel, coordinador de la SIL, encargado de este proceso de formación, el cual estoy guiándoles y ayudándoles en todo el proceso, ¿vale? Es muy importante para mí saber cómo se han sentido, cómo ha sido el proceso de estos 2 días de formación, el cual han experimentado con el profesor Ever Coronado y hemos estado en conectividad en el proceso de formación. Entonces, voy a abrir el chat rápidamente. 30 segunditos voy a abrir para poder escucharlos, cómo ha sido su interacción, cómo se han sentido. ¿Cuál ha sido el enlace que ustedes han obtenido? Excelente escala de grado de interés en la aplicación de ciencia médica. Bueno, excelente trabajo, excelente. Súper, la señora Claudia, señora Solay, muy interesante, excelente. Hoy encantó todo. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por participar. Bueno, extraordinario, muy buena. Bueno, listo. Recuerde que usted fue invitado por parte de la Corporación Internacional Líderes, compañeros, a este proceso de formación internacional en docencia universitaria con énfasis en inteligencia artificial. La corporación le invita a toda la formación gratuita, compañeros, opcional, la certificación y el material de estudio del proceso. Ustedes reciben opcional, las personas que deseen adquirir la certificación, reciben el material de estudio detallado, donde ustedes también van a recibir grabaciones de 3 exponentes que se les comparte en las sesiones grabadas también para complementar el proceso, ¿vale? La formación es completamente gratuita, son 2 semanas, el cual
van a estar interactuando con nosotros de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche, los sábados de 7:30 de la mañana a 10 a.m. durante 2 semanas continuas, ¿vale? Es muy importante que tengan claro el horario, compañeros. Horario según tu país, bueno, donde usted se encuentra a nivel Latinoamérica, iniciamos a las 6, Ecuador, Guatemala, Miami, República Dominicana, Honduras, Bolivia, bueno, continuamos. Compañeros, la corporación le ofrece estas dos opciones para certificarse si desea recibir la certificación de este proceso de formación. Por la opción 1 por parte de la corporación tiene un costo de $44 o 165.000 pesos colombianos. Usted recibe por la corporación el diplomado en docencia universitaria por 160 horas, diplomado en inteligencia artificial aplicada en la educación por 120 horas, recibe el curso en pedagogía, creatividad didáctica por 20 horas y conferencista doctor Pablo Romero. Estas grabaciones del conferencista Pablo Romero y Miguel de Subiría, a ustedes se les entrega ya grabadas, se les entrega de manera sincrónica para que ustedes puedan visualizarla. Las personas que opten por la certificación, yo les entrego el material completo, las grabaciones completas, las 20 horas del doctor Miguel de Subiría y las 20 horas del doctor Pablo Romero, que se adicionan al complemento del proceso de formación. Y les comparto la grabación del taller de rol del docente, La libertad en contexto latinoamericano del doctor Antonini. Esta es la opción número 1, compañeros, la opción número 1 de la corporación. La opción número 2, un segundo. La opción número 2, compañeros, por parte de la corporación y universidad, usted recibe por parte del Instituto Tecnológico Universitario y Escuela Fundación La FED, Jesús Oviedo Pérez, de la ciudad de Neiva. No, usted recibe, que es la universidad asociada con nuestra institución, usted recibe, compañeros, recibe la certificación en docencia universitaria por 160 horas firmado por la universidad. Y recibe las mismas 5 certificaciones de la Corporación Internacional Líder, ¿sí? La única diferencia de las dos opciones es que por universidad usted recibe la firma de las dos instituciones y por la corporación recibe solo las certificaciones, las 5 primeras certificaciones por la Corporación Internacional Líderes. Es la única diferencia. Esta opción tiene un costo de $65 o 250.000 pesos colombianos, ¿vale? Es la única diferencia. Por universidad ustedes reciben las dos firmas, las dos entidades, de las dos entidades, y reciben la certificación en docencia universitaria por la universidad por 160 horas y las 5 certificaciones por la Corporación Internacional Líderes. En cambio, por la opción número 1, usted recibe solo la certificación de las 5 certificaciones por la Corporación Internacional Líderes. Así como refleja en las diapositivas, así se le entrega la certificación. El diplomado en docencia, el diplomado en inteligencia, el curso en pedagogía, el taller de autoconocimiento y el taller de rol del docente, ¿vale? Aquí un modelo, compañeros, de los certificados, el cual por la corporación y la universidad, ¿vale? Recuerde que la certificación de la corporación nosotros la entregamos apenas finalicemos el proceso de formación. El día sábado de la otra semana estaremos entregando la certificación de inmediato. Yo estaré con ustedes al finalizar el proceso, o el día que el profe esté finalizando la clase del día sábado. Yo estaré con ustedes para ayudarles cómo ingresar a la plataforma y cómo descargar la certificación. La certificación de la universidad, sí, son 25 días hábiles después de finalizar el proceso, después que nosotros enviemos el listado, son 25 días. Por la misma plataforma de la corporación, ustedes descargan la certificación de universidad, pero nosotros le enviamos la notificación de que ya están disponibles a su correo electrónico, para que estén muy atentos. Por eso es muy importante que cuando usted haga su inscripción, diligencie muy bien sus datos personales, como nombres completos, apellidos completos, número de identificación exacta, sin puntos, sin guiones, y el correo donde usted va a recibir la notificación de que ya tiene disponible el certificado de universidad. Entonces, recuerden, compañeros, que es muy importante que yo no les voy a realizar llamadas, yo no les voy a solicitar códigos de verificación, códigos de WhatsApp, ningún dato personal se lo voy a solicitar, compañeros. Yo le comparto a cada uno de ustedes, después de que vayan haciendo su inscripción, el formulario de Paz y Salvo. Usted me comparte el comprobante de pago, yo verifico la transacción y automáticamente yo le envío el formulario para que haga su registro personalizado y individual. Y es privado, cada uno de ustedes lo hace privadamente, sin que ningún otro participante, ningún asesor esté apoyándolo, solamente usted ingresa todos sus datos personales, ¿vale? Compañero, el enlace de pago para las personas que deseen, las personas que deseen certificarse, hasta el día sábado ustedes podrán hacer su aporte. El día sábado, antes del mediodía, las personas que van a certificarse, para yo enviar ya el listado
de quiénes se van a certificar por universidad y quiénes se van a certificar por la corporación para yo poder cumplir con las fechas, para la corporación poder cumplir con las fechas de entrega. Así, nosotros el día que ustedes estén finalizando, le compartimos, ustedes pueden descargar la certificación de la corporación y los de universidad 25 días hábiles. Bueno, las personas que estén interesados, compañeros, en certificarse, yo les voy a compartir el grupo oficial por donde yo envío toda la información para que usted pueda realizar su aporte, ¿vale? No importa donde usted se encuentre, compañero, usted en, puede estar en Ecuador, en Perú, en Chile, en Paraguay, Uruguay, donde usted se encuentre, eh, yo estaré enviándole la información para que usted pueda hacer su pago. Todas las dudas o inquietudes las vamos a implementar en el chat de los grupos. Yo voy a estar ingresando en todos los chats para que ustedes, y aperturando los grupos para que usted pueda recibir toda la información, para yo aclararle dudas, para yo brindarle el apoyo para que usted pueda hacer su inscripción. Aquí en el chat le dejo mi número de WhatsApp, si no puede unirse al grupo, para que usted me contacte, ¿vale? Bueno, compañeros, a todos muchísimas gracias. Me queda un minutico para poder, ya tenemos que cambiar de sala y es muy importante que ustedes reciban la información. Compañeros, les comparto aquí el grupo oficial y mi número de WhatsApp. Cualquier duda, inquietud, usted se puede comunicar conmigo, ¿vale? Recuerden que ustedes pueden hacer un abono completo o un pago, un abono o un pago completo y al finalizar hacer el siguiente pago, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos por la interacción. Que pasen una excelente noche, muy atento a los grupos que estaré enviando toda la información. Buenas noches para todos, compañeros. Un abrazo. Que descansen.